Cuentos de O. Henry. ¿Cómo hacer a los hombres hermanos? El ladrón saltó rápidamente a la ventana y luego se detuvo, esperando. Un ladrón que respeta su arte siempre se toma tiempo antes de tomar cualquier otra cosa. La casa era una residencia privada. Mirando su puerta frontera cerrada y la descuidada hiedra bostoniana que la cubría, el ladrón se daba a entender que la dueña de la mansión debía hallarse en algún lugar a orillas del océano, asegurando a un hombre simpático y comprensivo, con gorro de nauta, que nadie hasta entonces había comprendido la soledad de su sensitivo corazón. Y por la luz que salía de las ventanas exteriores del tercer piso, y por lo adelantada que estaba la temporada, podía afirmarse que el dueño de la casa había vuelto a ella y que no tardaría en apagar su luz y en retirarse, porque corría ese mes de septiembre del año y del alma, en que el hombre de su casa empieza a considerar que las terrazas de verano y las citas con mecanógrafas solo son vanidad, por lo que es de desear el retorno de la amada mitad de cada año y consagrarse al decoro y a las excelencias de la moral. El ladrón encendió un cigarrillo. El resplandor de la cerilla iluminó sus contornos por un momento, haciendo ver que el individuo pertenecía a los ladrones de tercera clase. Esa tercera clase de ladrones no ha sido aún reconocida y aceptada. La policía nos ha acostumbrado a los de segunda y primera. La clasificación de ambos tipos es sencilla. El cuello es su insignia distintiva. Cuando se atrapa a un ladrón que no lleva cuello, se le describe como un degenerado del tipo más ínfimo, singularmente vicioso y depravado, y hasta se supone que fue quien robó las manillas al patrullero Hennessy, sacándoselas del bolsillo en el año 1878, después de lo cual huyó sin ser habido. El otro bien conocido tipo de ladrón es el que lleva cuello. Siempre se le menciona como una especie de Raffles de la vida real. Invariablemente es un caballero por el día, se desayuna vestido de etiqueta y desempeña en sociedad un papel importante mientras ejerce el nefasto oficio de ratero. Su madre es una mujer extremadamente rica y respetable que reside en Ocean Grove, y cuando a él se le lleva a la celda, solicita que le den una lima de uñas y un número de la Gaceta Policíaca. Siempre tiene una esposa en todos los estados de la Unión y prometidas en cada uno de los territorios, y así los periódicos imprimen su lista matrimonial tomándola de sus referencias de las damas que fueron dadas de alta después de ingerir 5 botellas de veneno y de ser desahuciadas por 5 doctores. El ladrón de nuestra historia llevaba un chaleco de punto azul. No era, pues, ni Raffles, ni uno de los jefes de la hormiguería del infierno. No usaba antifaz, linterna sorda, ni suelas de goma. Llevaba en el bolsillo un revólver del calibre 38 y mascaba meditativamente pastillas de menta y goma. En resumen, la policía se hubiera encontrado desconcertada si tratara de clasificarlo. Nunca policialmente se tienen noticias del ladrón respetable y modesto que no se siente ni más arriba ni más abajo de lo que corresponde a su profesión. Los muebles de la casa estaban protegidos por el verano por envolturas de blanca lona, y la plata se hallaría muy lejos en seguras cámaras acorazadas. El ladrón, pues, no contaba con un extraordinario botín. Su objetivo consistía en la alcoba donde el dueño de la casa dormiría a pierna suelta después de entregarse a los legítimos solaces que debían aliviar la carga de su soledad, de modo que se podían obtener ganancias que no rebasaran los buenos y lícitos derechos profesionales como un reloj de oro, algún dinero suelto y acaso un alfiler de corbata con joyas de valor. Nada, pues, exorbitante ni irrazonable. Y el ladrón, viendo abierta la ventana de la izquierda, había aprovechado la oportunidad. Suavemente abrió la puerta del cuarto iluminado. Habían rebajado la intensidad del gas. Un hombre dormía en el lecho. Sobre el tocador había una gran confusión de cosas, cual un fajo de billetes arrugados, un reloj, llaves, 3 fichas de póquer,
unos cigarros aplastados, una corbata de lazo de seda encarnada y una botella de bromuro, sin abrir aún, y que debía constituir un baluarte contra los terrores del insomnio nocturno. El ladrón dio 3 pasos hacia el tocador. Repentinamente el hombre acostado abrió los ojos y exhaló un gruñido. Su mano derecha se dirigió a la parte inferior de su almohada, pero se detuvo a tiempo. «Estése quieto», dijo el ladrón con naturalidad, porque los ladrones de su tipo no rechinan los dientes. El ciudadano acostado divisó el extremo de la pistola del ladrón y permaneció quieto. El ladrón mandó: «Levante las manos». El ciudadano del lecho tenía una barbita canosa y puntiaguda, como la que usan los dentistas que extraen muelas sin dolor. Parecía recio, digno, irritable y disgustado. De todos modos se incorporó en el lecho y alzó las manos. «Ponga en alto las 2», dijo el ladrón. «Puede usted ser ambidiestro y tirar con la izquierda. Mire, voy a contar hasta 2. Me entenderá, ¿verdad?» El ciudadano contrajo las facciones. «Levantaría las 2», aseguró, «si pudiera mover una de ellas». «Pues, ¿qué le pasa?» «Reumatismo en el hombro». «¿Inflamatorio?» «Sí, pero ahora ha bajado la inflamación». El ladrón permaneció inmóvil un par de minutos, todavía encañonando al doliente. Contempló el botín desperdigado sobre el mostrador y luego, perplejo, dirigió los ojos al hombre de la cama. Y de pronto también él hizo una repentina mueca. El ciudadano saltó malhumorado. «Déjese de gesticulaciones. Si ha venido a robar, robe. Ahí tiene algunas cosas que llevarse». El ladrón hizo otra mueca. «Dispénseme», dijo, «pero también a mí me ha acometido en este momento el dolor. No le perjudica en nada, amigo, que el reumatismo y yo seamos compañeros antiguos. También yo lo padezco en el brazo izquierdo. Cualquiera que no fuese yo le hubiera disparado cuando no levantó el brazo izquierdo». El ciudadano inquirió: «¿Hace mucho que le aqueja la enfermedad?» «4 años. Y me parece que esto no se quita y que el que coge el reumatismo lo sufre toda la vida». «¿Ha probado el aceite de serpiente de cascabel?», preguntó el ciudadano, ya interesado. El ladrón contestó: «Lo he agotado hasta por galones enteros. Si todas las serpientes que me han suministrado su ungüento estuviesen en fila, darían 8 veces la vuelta de la Tierra a Saturno, y el sonar de sus crótalos se oiría hasta en Valparaíso, Indiana y lugares intermedios». El ciudadano observó: «Hay quien usa píldoras de Chiselum». «No sirven de nada», se lamentó el ladrón. 5 meses he estado tomándolas, y nada. Encontré algún alivio el año que probé el extracto de Finkelman, el bálsamo de Gilead en cataplasmas y el polvo pulverizante de Pot, pero creo que la mejoría se debió al ojo de macho cabrío que llevo en el bolsillo». El ciudadano preguntó: «¿Cuándo le aprietan más los dolores? ¿Por la noche o por la mañana?» «Por la noche», repuso el ladrón, «y por desgracia es cuando estoy más ocupado». «Ande, baje el brazo». «¿No ha ensayado el tónico Blickerstaff?» «No». «¿Y a usted le atacan los dolores por paroxismos o de un modo continuo?» El ladrón se sentó a los pies del lecho, cruzó las piernas y puso encima el revólver. «Eso es variable», explicó, «y siempre sobreviene cuando menos pienso en ello. He tenido que prescindir de trabajar más arriba de los pisos segundos, porque a veces no puedo ni subir. Yo creo que los malditos doctores no saben palabra de cómo se cura esto». «Lo mismo opino. He gastado con ellos más de $1000 sin conseguir nada». «¿Tiene usted hinchazón?» «Sí, y más cuando llueve. Paso muy malos ratos». «Y yo», dijo el ciudadano, «creo que puedo adivinar hasta la última gota de humedad que venga desde Florida a Nueva York. Y si paso ante un teatro donde se representa una obra en la que se aluda a la humedad, ya me tiene usted con el brazo izquierdo invalidado». «Esto es un infierno», opinó el ladrón. «Acierta usted», apoyó el ciudadano. El ladrón se echó la pistola al bolsillo, procurando, sin éxito, mostrarse natural. «¿Ha usado Opodeldoc? De tanto me vale como frotarme con manteca, y manteca de restaurante».
Desde luego, confirmó el ladrón. Eso no vale más que para curar arañazos, y por cierto que ahora se me repiten los dolores. Es insoportable. Yo he pasado una semana no pudiendo vestirme sin ayuda. No puedo serle útil, porque Tomás está acostado y... Levántese, dijo el ladrón, y yo le ayudaré a vestirse. Iremos a tomar algo. El ciudadano se pasó la mano por su barba gris. Es algo insólito, empezó. Tome la camisa, contestó el ladrón. Un amigo mío dice que el ungüento de Onberry hace prodigios en esto. Ya en la puerta, el ciudadano se volvió. Me olvidaba el dinero en el tocador. El ladrón le cogió por la manga. No se preocupe, respondió. Yo convido. ¿Ha probado el aceite de siempre viva con vaselina? ¿Cómo se hace un neoyorquino? Además de otras muchas cosas, Ruggles era poeta. Se le consideraba un vagabundo, modo indirecto de confirmarlo como filósofo, artista, viajero, naturalista y descubridor. Pero más que nada era un poeta. Aunque no había escrito un verso en su vida, experimentaba personalmente su poesía propia. Su odisea habría sido digna de un limerick, de haberlo escrito. Mas, ateniéndonos a nuestra primera proposición, Limerick era un poeta. De haber usado tinta y papel, la especialidad de Ruggles habría consistido en dedicar sonetos a las ciudades. Estudiaba las ciudades como las mujeres estudian sus imágenes en los espejos, como los niños el serrín de una muñeca rota, como los hombres que escriben de zoología estudian las jaulas en el parque correspondiente. Para Ruggles, una ciudad no era una mera acumulación de ladrillo y mortero poblada por cierto número de habitantes, sino algo con su alma y sus características propias, un conglomerado individual de vida con su peculiar esencia, aroma y sentimiento. En un diámetro de 2000 millas de norte a sur y de este a oeste, Ruggles cerraba con poético fervor, estrechando las ciudades contra su pecho. Iba a ellas siguiendo polvorientos caminos o magníficamente acomodado en vagones de mercancías. En todo caso, el tiempo no tenía importancia para él, y una vez que había encontrado el corazón de una ciudad y escuchado su secreta confesión, se encaminaba a otra. Pero Ruggles no había encontrado todavía ningún centro cívico que sirviese para satisfacerle y ofrecerle definitivo hogar. A través de los antiguos bardos hemos averiguado que las ciudades son femeninas. De tal modo las juzgaba el poeta Ruggles, y su mente albergaba una concreta y clara simbolización de cómo consideraba a cada una. Chicago le impresionaba como si fuera una señora Partington, toda plumas y pachulí, que perturbaba su descanso con una sonora y bella canción henchida de futuras promesas. Pero cuando Ruggles despertaba, hacíalo estremecido de frío y con la impresión de que los ideales se disipaban en un depresivo ambiente de ensalada de patatas y pescado. De tal modo le afectaba Chicago. Quizás hubiera vaguedad e inexactitud en su descripción, pero atribúyase la culpa a Ruggles y no a mí. Otra cosa sería, empero, de haber él publicado el resumen de sus emociones en las revistas. Pittsburgh le causaba el efecto de un Otelo representado en idioma ruso por la compañía Dockstader en una estación de ferrocarril. Pittsburgh era una dama egregia y generosa, aunque un tanto casera. Siempre la veía encarnada por el fuego y lavando los platos, aunque vestida de seda y con zapatos blancos de cabritilla, mientras Ruggles, sentado junto al crepitante hogar, bebía champaña y comía pies de cerdo con patatas fritas. Nueva Orleans se limitaba a mirarle desde una galería. Ruggles contemplaba sus estrellados ojos, advertía su aire pensativo y sentía el aire que su abanico producía. Pero nada más. Solo una vez se vio cara a cara con ella. Era un amanecer y la ciudad regaba con cubos de agua los rojos ladrillos que sobraban de su banquete. Reía, tarareaba una cancioncilla y lleno de agua helada los zapatos de Ruggles, Alonso. Boston se presentaba al poético Ruggles de manera errática y singular.
Parecíale, al mirarla, haber bebido té frío y observar que la ciudad era una tela blanca, y fría también, que se hubiese ceñido en torno a la frente del coitado para aliviarle de algún desconocido y tremendo esfuerzo mental, después de lo cual todo acabó en que tuvo que dedicarse a recoger nieve con una pala para poder comer, y aquella tela húmeda se estrechaba cada vez más a sus sienes y no se separaba nunca de él. Ideas indefinidas e ininteligibles podría suponerse que eran las de Ruggles, pero su desaprobación, cuando la había, quedaba siempre atemperada por la gratitud debida a las ciudades que conociera. Tales son las fantasías de los poetas, y es lástima, a veces, que no se manifiesten en verso. Un día Ruggles puso sitio a la gran ciudad de Manhattan, la mayor de todas. Ruggles deseaba aprender cuál era la nota que Manhattan daba en la escala sinfónica, gustando, apreciando, clasificando, solucionando, rotulando y situando la ciudad entre las otras que le habían transmitido el secreto de su individualidad. Pero ya es hora de que yo cese de ser traductor de la personalidad de Ruggles y pase a convertirme en su cronista. Ruggles desembarcó de un transbordador una mañana, penetró en la ciudad con el aire blasé de un cosmopolita. Vestía cuidadosamente, con miras a desempeñar de modo debido el papel de hombre inidentificado. Ningún país, raza, clase, camarilla, sindicato, grupo, tribu, clan o asociación de jugadores de bolos hubieran podido reclamarlo como suyo. Usaba ropas que le habían dado, prenda a prenda, distintos ciudadanos de diferentes medidas, si bien con igual calibre de corazón, y pese a todo, no resultaba tan mal el conjunto como uno de esos trajes que sienten igual que medida y que mandan por ferrocarril los sastres transcontinentales, añadiendo una maleta, unos tirantes, un pañuelo de seda y unos gemelos de perlas en concepto de regalo. Sin dinero, como corresponde a un poeta, pero con el ardor del astrónomo que descubre una estrella nueva en el coro de la Vía Láctea, o con el entusiasmo del hombre que ve que de su pluma estilográfica mana tinta, Ruggles lanzóse a deambular por la gran ciudad. A última hora de la tarde, con una aterrorizada mirada en los ojos, se apartó de los centros de fragor y movimiento. Estaba derrotado, perplejo, fracasado, intimidado. Otras ciudades habían sido para él como largas primeras lecturas que se deben acabar, como mozas campesinas fáciles de convencer, como envíos a reembolso que hay que abonar como cócteles con ostras que cabe deglutir. Pero esta otra resultaba fría, centelleante, serena, inasequible, cual un diamante de 4 quilates para el enamorado que lo mira en un escaparate sin tener más que el importe de su sueldo en el bolsillo. Otras ciudades le habían recibido con fácil credulidad o indiferencia, con casera amabilidad, con humana muestra de caridad, con amistosos reniegos o con garrula curiosidad. Pero la ciudad de Manhattan no le daba clave alguna que le permitiera descifrarla. Parecía amurallada contra él. Nadie le había mirado ni dirigido la palabra. Su corazón añoraba la enhollinada palmada de Pittsburgh en el hombro, el amenazador pero sociable vozarrón de Chicago en su oído, la pálida y caritativa mirada de los bostonianos lentes, e incluso el precipitado, mas no malicioso puntapié de San Luis o de Louisville. Así Ruggles, afortunado galanteador de tantas ciudades, permanecía en Broadway, sintiéndose tan desorientado como un pueblerino. Por vez primera experimentaba la punzadora sensación de saberse ignorado, y cuando procuraba reducir la brillante, cambiante y glacial ciudad a una fórmula, fracasaba completamente. Ni para un poeta como él ofrecía Manhattan adecuados símiles, puntos de comparación, lado por él que pudiera asirla y comprobar su forma y estructura, según familiarmente, y a menudo con desprecio, hiciera con otras ciudades. Las casas parecían interminables baluartes con aspilleras para la defensa y las gentes eran como espléndidos y exangües espectros que pasaban en siniestro y egoístico desfile. Lo que más pesaba en el alma de Ruggles y lo que laceraba a su alma de poeta
era el espíritu del absoluto personalismo que saturaba a las gentes como a los juguetes baratos los satura la pintura. Todos aquellos a los que miraba figurábansele monstruos llenos de abominable e insolente concepto de su propia importancia. Las características humanas parecían haber huido de ellos. Eran como absurdos ídolos de piedra y barniz que se adoraban a sí mismos y ansiaban la adoración de sus también pétreos semejantes. Gélidos, crueles, implacables, cortados por idéntico patrón, seguían sus caminos como estatuas que algún milagro hubiera puesto en movimiento, mientras sus sentimientos y almas permanecían inertes en el mármol que las contenía. Gradualmente, Regels fue dándose cuenta de que existían entre las gentes de la ciudad determinados tipos. Uno era el del caballero de edad, con nibia y corta barba, rostro terso y rubicundo, ojos azules, a la vez secos y penetrantes, y ropas propias de un galán a la moda. Aquel tipo parecía personificar la riqueza, madurez y frígida nitidez de la ciudad. Otro era el de la mujer alta, bella, clara como un grabado al acero, de talante de diosa, ropas propias de una princesa de antaño y ojos que recordaban el reflejo de la luz del sol en un glaciar. Un tercer tipo venía a ser como un subproducto de aquella ciudad de marionetas. Era un sujeto ancho, de andar bamboleante, aspecto hosco, reposado y amenazador, con la mandíbula grande como un trigal recién secado, el rostro semejante al de un niño recién nacido y los gruesos nudillos de un luchador profesional. Aquel tipo solía apoyarse en las columnas anunciadoras y miraba el mundo con desafiadora jactancia. Un poeta es una criatura sensitiva, y pronto Regels se sintió amedrentado ante aquella manifestación de lo indescifrable. La congelada, irónica, ilegible, antinatural e implacable expresión de esfinge de la ciudad le dejaba chasqueado y abatido. ¿Es que Manhattan no tenía corazón? Más valía que le obligaran a cortar leña, que las mujeres de cara de vinagre le increpasen en las puertas traseras de las casas, que los taberneros provincianos le expresaran su hastío de él tras los mostradores donde se daban tapas sin cobrarlas, que los bonachones guardias le dedicasen truculentos epítetos, eso con los puntapiés, detenciones y agradables molestias sufridas en otras vulgares, ruidosas y francas ciudades que él conocía, parecíale mejor que aquella gelidez descorazonadora. Regels, reuniendo su valor, intentó pedir limosna al populacho, pero todos seguían su camino sin conmoverse, parpadear o dar otro testimonio de que se enteraran de la existencia de Regels. Llegó a la conclusión de que la bella e implacable ciudad de Manhattan carecía de alma, de que sus moradores eran meros maniquíes movidos por hilos y resortes, y de que se hallaba solo en un inmenso yermo. Regels se preparó a cruzar la calle. Sobrevino un estruendo, un silbido y un golpe, tal como si algo hubiese proyectado a Regels 6 pasos más allá y más arriba de donde se encontraba. Cuando fue a parar otra vez a tierra, como la varilla de un cohete, la tierra y todas las ciudades se desvanecieron cual un sueño bruscamente roto. Regels abrió los ojos. Primero percibió un perfume que debía ser análogo al de las primeras flores del paraíso, y una mano se apoyó en su frente con la suavidad de un desprendido pétalo de rosa. Sobre Regels se inclinaba la mujer vestida como las antiguas princesas, y en sus ojos azules y de acero vibraba ahora la húmeda expresión de la simpatía humana. Bajo la cabeza del herido, sobre el pavimento, alguien había puesto unas sedas y unas pieles. Con el sombrero de Regels en una mano y con el rostro más encendido que nunca, el caballero anciano se entregaba a una vehemente oratoria contra los excesos de la circulación. De un cercano café salía el subproducto de vasta mandíbula y cara de recién nacido, empuñando un vaso lleno de un líquido carmesí que parecía sugerir deliciosas probabilidades. «Beba esto, amigo», dijo el subproducto, acercando el vaso a los labios de Regels. Cientos de personas se reunieron allí en un instante y en los rostros de todos se pintaba en más profundo sentimiento.
2 enormes y esplendentes policías sobrevinieron en el círculo e hicieron retroceder a los más cercanos y solícitos samaritanos. Una anciana con un chal negro habló en voz alta de que convenía aplicar a la víctima alcohol alcanforado, y un vendedor de periódicos deslizó un diario bajo el codo de Regels para que no se manchara de barro en la acera. Un afanoso joven pedía datos y los apuntaba en un libro de notas. Sonó una campana y una ambulancia se abrió camino entre la gente. Un frío cirujano se situó en el centro de los sucesos. «¿Qué hay, buen hombre?», dijo, inclinándose sobre el accidentado. La princesa, vestida de seda y raso, secó con su pañuelo unas gotas de sangre que brotaban de la frente de Regels. Regels sonrió seráficamente al oír la pregunta del médico. «Nada, me encuentro bien». Había encontrado el corazón de su nueva ciudad. A los 3 días pasó a la sala de convalecientes del hospital. 1 hora más tarde, las enfermeras oyeron sonidos de lucha. Una investigación probó que Regels había atacado y malparado a un compañero de sala, herido en un choque de trenes. «¿Qué ha pasado?», preguntó la enfermera primera. «Ha ofendido a la ciudad», respondió Regels. «¿Qué ciudad?». «Nueva York», dijo Regels. Corazones y cruces. Baldy Watts alargó el brazo y cogió la botella. Siempre que Baldy se proponía algo, acostumbraba a... Pero no se trata ahora de la historia de Baldy. Se sirvió una tercera copa, cuyo contenido excedía en 1 centímetro al de la primera y al de la segunda. Baldy celebraba una consulta y había de mostrarse a la altura de su misión. «Yo en tu lugar sería rey», dijo con ademán tan decidido que le crujió la cartuchera y sus espuelas comenzaron a chirriar. Webb Yeager se echó atrás el típico sombrero para alborotar todavía más su cabello pajizo, y al no obtener de este recurso un resultado positivo, decidió seguir el líquido ejemplo de su ingeniosísimo amigo Baldy. Por casarse con una reina, un hombre no ha de quedar necesariamente fuera de la baraja, dijo Webb, resumiendo toda su queja. «Pues claro», añadió Baldy amable, sediento aún y muy solícito con respecto al relativo valor de los naipes. «Tienes derecho a ser rey. Yo en tu caso exigiría otra partida. ¿Te han escamoteado alguna carta? Te diré lo que eres, Webb Yeager». «Dilo», rogó Webb con mirada esperanzada. «Eres un príncipe consorte». «Cuidado», alegó Webb, «yo a ti todavía no te he insultado». «Pero si es un título», explicó Baldy, «solo uno de tantos en la baraja. Trataré de explicártelo, Webb. Es como una marca especial creada para determinados animales de Europa. Supón que tú, yo o un duque alemán cualquiera se case con una princesa de sangre real, y que nuestra mujer llegue con el tiempo a ser reina. ¿Somos reyes nosotros? Ni por casualidad. En la ceremonia de la coronación nos harán caminar junto al 9º gran chambelán de la cámara y solo serviremos para aparecer en las fotografías y aceptar la responsabilidad de un posible príncipe heredero. No me parece justo. Te repito, Webb, que eres un príncipe consorte. Yo en tu lugar prepararía un manifiesto, un habeas corpus o cualquier cosa de esas, pero costara lo que costase, sería rey. Baldy vació su vaso al llegar a este punto para ratificar su teoría. «Baldy», dijo con solemnidad Webb, «tú y yo hemos atendido las vacas de un mismo rebaño durante años, hemos corrido por los mismos pastos y cabalgado por iguales caminos desde que éramos muchachos. Con nadie más que contigo hablaría de mis asuntos personales. Eras caballerizo del rancho Nopalito, cuando me casé con Santa McAllister. Por aquel entonces era capataz, pero ¿qué soy ahora? La verdad es que no pinto nada. Cuando el viejo McAllister era rey del ganado en Texas Occidental, prosiguió Baldy con demoníaca dulzura, tenía cierta clase. Tu voz resultaba en el rancho casi tan importante como la suya». «Desde luego», admitió Webb, «pero cuando supo que le había echado el lazo a la propia santa, todo acabó.
Me relegó a los campos y me obligó a estar lo más lejos posible de la casa del rancho. Al morir el viejo, inventaron para Santa el apodo de reina del ganado. Yo, digamos, que soy su jefe del ganado, nada más. Ella cuida del negocio y maneja el dinero. No puedo vender ni un ovillo a unos excursionistas sin su permiso. Santa es la reina, yo un don nadie. Pues yo en tu caso sería rey, repitió Baldy Woods, el monárquico. Si un hombre se casa con una reina, es natural que llegue a su misma jerarquía. Desde el chaparral al almacén de expedición, pasando por todas las secciones y departamentos, todo ha de recorrerlo hasta situarse junto a ella. Muchos lo andan diciendo por ahí. Dicen que es muy raro que tú no pintes nada en nopalito. Y conste que no quiero meterme con la señora Jagger. Es la mejor muchacha de Río Grande, pero un hombre ha de ser el dueño de su casa. En el moreno y dulce rostro de Jagger apareció una expresión de dolida melancolía. Con ella, su rubio cabello en desorden y sus tranquilos ojos azules podía perfectamente pasar por un colegial a quien hubiese usurpado el primer puesto del equipo un compañero más joven y fuerte. Su alta estatura, su vigor y sus músculos, además de su cartuchera y sus pistolas, derrotaban la comparación. —¿Cómo dijiste, Baldy? —preguntó. —¿Qué es lo que soy? ¿Un concierto de qué? —Un consorte —corrigió Baldy—, un príncipe consorte, algo así como un seudónimo en la baraja. Estás entre la sota y el 9. Webb Jagger suspiró y cogió la correa de la funda de su Winchester que estaba en el suelo. —Hoy mismo vuelvo al rancho a caballo —dijo con cierta indiferencia—. Tengo que preparar unos bichos para San Antonio. Han de enviarse por la mañana. —Iré contigo hasta Dry Lake —manifestó Baldy—. Tengo que ver algunas bestias jóvenes en San Marcos. Ambos compañeros montaron sobre sus respectivas cabalgaduras y se alejaron al trote de la pequeña estación en donde aquella calurosa mañana se habían reunido. Al llegar a Dry Lake, lugar en donde se separaban los caminos que debían seguir, se detuvieron para fumar un cigarrillo. Habían recorrido varias millas en silencio, solo al compás de los cascos de los caballos sobre la alfombra de césped del suelo y el roce de los estribos de madera contra los matorrales y arbustos. Pero en Texas es difícil que una conversación no tenga continuidad. Se puede recorrer una milla de camino charlando y ocurrir una muerte o presentarse la ocasión de una comida sin que todo ello afecte las tesis tratadas. Como recordarás, Baldy, hubo un tiempo en que Santa no se sentía tan independiente como ahora. No habrás olvidado los días en que el viejo McAllister se propuso apartarnos el uno del otro, y en que Santa, cuando deseaba verme, me enviaba una señal convenida. El viejo Mac prometió convertirme en algo parecido a un colador, si me ponía a distancia de tiro del rancho. ¿Recuerdas la señal, Baldy? ¿Te acuerdas del corazón con la cruz en el centro? —Que sí me acuerdo —gritó Baldy con astuta y maliciosa expresión—. Pues claro, coyote con cara de paloma. Parece que lo estoy viendo todo, redomado hipócrita. Los muchachos del campamento tuvieron que familiarizarse con los jeroglíficos. El estómago con los 2 huesos, así decían ellos del signo. Aparecía en el camión que llegaba del rancho, dibujado con carbón en los sacos de harina y con lápiz en los periódicos. En cierta ocasión lo vi nada menos que en la espalda del nuevo cocinero que desde el rancho nos enviaba el viejo McAllister. ¡Que me ahorque en cimiento! El padre de Santa, lo interrumpió Webb en tono amable, la había hecho jurar que no me escribiría ni una palabra, y entonces a ella se le ocurrió lo de la señal. Un corazón con una cruz. Cuando deseaba verme dibujaba el signo, no importaba en qué objeto del rancho que hubiese de llegar a mi poder. Yo, en cuanto lo veía, corría hacia ella siempre aprovechando la noche. Nos encontrábamos detrás de la cuadra pequeña. Todos lo sabíamos, pero nunca los traicionamos. Estábamos de tu parte. Sabíamos por qué tenía siempre el caballo a punto y en cuanto veíamos aparecer el estómago y los 2 huesos,
En no importa qué parte del camino, teníamos la seguridad de que el pobre Pinto aquella noche devoraría millas en lugar de forraje. ¿Te acuerdas de Scurry? Nuestro caballerizo intelectual, aquel muchacho universitario que por causa del alcohol terminó en el rancho. Pues bien, cuando veía aparecer la romántica llamada de socorro en cualquier cosa que procedía del rancho, alzaba una mano, la hacía ondear en el aire, así, de esta manera, y exclamaba: «Nuestro amigo Lee Andrews cruzará a nado nuevamente esta noche el Golfo del Infierno», dijo Baldy. «La última vez que Santa me envió su mensaje», explicó Webb, «fue porque estaba enferma. Vi la señal en cuanto llegué al campamento y aquella noche galopé sobre Pinto a toda velocidad. No la encontré aguardando en el sitio de costumbre y entré en la casa. Tropecé en la puerta con el viejo McAllister, quien me dijo: «¿Vienes buscando la muerte? Pues por esta vez te perdono. Acabo de enviar a uno de los muchachos en tu búsqueda. Santa te necesita. Entra en esa habitación y habla con ella. Luego sal y ven a hablar conmigo». Santa estaba en la cama, muy enferma, pero al verme sonrió. Apreté su mano entre una de las mías y me senté en su cama sin tener en cuenta el barro, las espuelas, la suciedad y todo lo demás. «Te he estado oyendo cabalgar sobre el césped durante horas, Webb», dijo ella entonces. «Estaba segura de que vendrías. ¿Viste la señal?», añadió en un susurro. En cuanto llegué al campamento, le aseguré: «Precisamente en el saco de patatas y cebollas». «Van siempre juntos en la vida», dijo Santa dulcemente, «siempre juntos». «Sí», respondí, «sobre todo en el estofado». «Me refería a nuestro signo», protestó Santa, «corazones y cruces, amor y sufrimiento. ¿Cómo no lo comprendes? El viejo doctor Musgrove estaba allí también, al parecer muy ocupado bebiendo whisky y abanicándose con un pai-pai». De pronto Santa se durmió. El médico fue a poner una mano sobre su frente y añadió mirándome: «Reconozco que eres un buen calmante, pero el tratamiento no te incluye como medicina para ser tomada a dosis. En cuanto a ella, estará mejor cuando despierte». Al salir volví a encontrar a McAllister. «Se ha dormido», dije. «Ahora, si quiere convertirme en colador, decídase y empiece. Puede hacerlo con tranquilidad». Dejé el revólver en la silla de mi caballo. El viejo se echó a reír para responder: «Llenar de plomo la cabeza del mejor ranchero de Texas no me parece buen negocio. ¿Dónde encontraría un capataz tan bueno como tú? Lo que me molesta y me hace desear usarte de blanco es la posibilidad de que fueses mi yerno. No eres, en mi opinión, pariente deseable, pero puedes seguir trabajando en el rancho Nopalito. Si te quedas fuera del radio de acción que tiene esta casa desde su punto central, vete arriba y échate un rato. Cuando hayas descansado, volveremos a hablar del asunto». Baldy Woods se encasquetó mejor el sombrero y estiró bien la pierna encima de su cabalgadura. Webb tiró de las riendas de su caballo, que se agitó, ansioso por partir. Ambos amigos cambiaron un apretón de manos al estilo del oeste. «Adiós, Baldy», dijo Webb. «Me alegro de haberte visto y de haber charlado contigo». Con súbito estallido, semejante al que pudiera producir una bandada de codornices al emprender el vuelo, los dos jinetes se alejaron al galope por distintas sendas. Habría recorrido unas 100 yardas cuando, al alcanzar una pequeña loma desnuda de vegetación, Baldy tiró de las riendas y lanzó un grito. Seguidamente vaciló en su cabalgadura. De haber estado de pie habría, sin duda, caído al suelo, pero a caballo era maestro del equilibrio, se reía del whisky y despreciaba el propio principio de la gravedad. Al oír la llamada, Webb se volvió hacia atrás en su silla. «Yo en tu lugar», gritó con estridente y perversa voz su amigo Baldy, «sería rey». A las 8 de la mañana siguiente, Bud Turner desmontó ante el rancho Nopalito y avanzó bamboleándose con el consiguiente estruendo hacia la galería. Bud era el individuo encargado de conducir las reses que habían de enviarse aquel día a San Antonio. La señora Yeager estaba en la galería regando una mata de jacinto plantada en una maceta de tierra roja.
Su Majestad McAllister había legado a su hija muchas características especiales, por ejemplo, su decisión, su optimismo y valor, su tenaz seguridad propia y su orgullo por ser monarca reinante en aquel dominio de cascos y cuernos. El tiempo y el tono de McAllister fueron siempre alegro y fortísimo, y ambos sobrevivían en Santa, solo que en arreglo para clave femenina. Físicamente era la fiel imagen de aquella madre que hubo de abandonar los pastos del rancho por otros verdes más infinitos, antes de que el ganado del lugar ganase para éste la categoría de reino. Tenía la misma figura delgada y fuerte de su madre, e igual belleza dulce y serena que suavizaba en ella la dureza de la típica mirada autoritaria y el aire de real independencia de los McAllister. Webb estaba de pie en el extremo final, dando órdenes a 3 muchachos de distintos campamentos y equipos que se habían trasladado a caballo al rancho en busca de instrucciones. «Buenos días», dijo Bud con seguridad. «¿A quién dejo los bichos al llegar a la ciudad? ¿A Barber, como siempre?» Responder a esta pregunta era antiguo privilegio de la reina. Las riendas principales del negocio, es decir, la compra, la venta y el estado de cuentas, quedaron siempre en las eficientes manos de ella. Solo el manejo del ganado quedaba por completo a cargo del esposo. En los días del rey, cuando vivía su majestad McAllister, Santa actuaba de secretaria de papá y en el futuro prosiguió su tarea con acierto y buenos beneficios. No obstante, esta vez, y antes de que ella pudiese hablar, el príncipe consorte dijo con calmada decisión: «Llévalos a los corrales de Zimmerman y Nesbitt. Días atrás arreglé el asunto con ellos y quedamos de acuerdo». Bud giró sobre sus talones. «Espera», se apresuró a gritar Santa. Luego miró a su marido. Una total sorpresa se retrataba en sus firmes ojos grises. «¿Pero qué es esto, Webb?», preguntó con el ceño algo fruncido. «Nunca he trabajado con Zimmerman y Nesbitt. Desde hace 5 años Barber se viene ocupando del ganado de este rancho y no quiero prescindir de sus servicios». Se interrumpió para volverse hacia Bud Turner y añadir: «Deja a Barber todo ese ganado». Su tono no podía ser más concluyente. Bud contempló imparcialmente un cántaro de agua que había cerca, se apoyó más sobre el otro pie y empezó a masticar una hoja de mezquite. «Quiero que esos bichos sean entregados a Zimmerman y Nesbitt», dijo Webb con súbita expresión glacial en sus ojos azules. «¡Qué estupidez!», murmuró Santa, impacientándose. «Será mejor que te vayas, Bud, si quieres estar en Little Elm a mediodía. Di a Barber que dentro de un mes enviaremos una nueva partida de reses». Bud se permitió una significativa ojeada en dirección a Webb y tropezó con la mirada de éste. Webb vio que en sus ojos se retrataba una demanda de perdón, pero también creyó adivinar la compasión en ellos. «Entregue ese ganado a...», comenzó a decir en tono sombrío. «A Barber», terminó con dureza Santa, «y terminemos de una vez. ¿Qué esperas ahora, Bud?» «Nada, señora», respondió él. Lo dijo, pero siguió quieto allí, todavía un instante, el tiempo que había empleado una vaca en mover 3 veces la cola, porque los hombres son aliados siempre y hasta los filisteos debieron de ruborizarse al arrastrar consigo a Sansón. «¿Ya oíste al jefe?», gritó Webb irónico, quitándose el sombrero para inclinarse ante su esposa hasta rozar el suelo con el ala de aquel. «Webb», dijo Santa molesta, «hoy te estás comportando como un estúpido». «Un estúpido cortesano, Majestad», respondió Webb en voz baja y tono desacostumbrado. «¿Qué otra cosa podrías esperar de mí? Si me permites te diré algo. Antes de casarme con la reina del ganado era un hombre. ¿Qué soy ahora? El hazmerreír de todos los campamentos de los alrededores. Pero ahora seré un hombre otra vez». Santa se acercó a mirarlo y dijo con calma: «No seas tonto, Webb. De ti nadie se ha burlado nunca. ¿Me meto en tu manejo del ganado? En cambio, conozco el negocio mucho mejor que tú. Aprendí de papá, compréndelo. Los reyes y reinas no me interesan si a mí se me suprime del tablero. Cuido del ganado y tú llevas la corona. Prefiero ser primer canciller de un rancho de vacas que lacayo en la corte de una soberana. El rancho es tuyo
y las reses serán para Barber. Webb tenía el caballo atado a la barandilla. Fue al interior de la casa y salió llevando el rollo de manta que solo cogía cuando iba a cabalgar largo rato. También llevaba una gran soga de cuero trenzado y un revólver que ató con cuidado sobre la silla de su cabalgadura. Algo pálida, Santa echó a andar tras él. Webb saltó sobre su montura. Su rostro, dulce y serio, carecía de expresión. Solo en sus ojos brillaba un resplandor obstinado. Hay un rebaño de terneras y vacas cerca de la gruta de Hondo, en el frío. Es necesario protegerlo, pues abundan los lobos por allí. Han muerto ya 3 terneras. Olvidé dejar instrucciones concretas. Será mejor que encargues a Sims del asunto. Santa puso una mano sobre la brida del caballo y miró a su marido a los ojos. ¿Has decidido dejarme, Webb?, preguntó con calma. Pienso ser un hombre otra vez, respondió él. Deseo que tu maravilloso plan se cumpla, dijo ella con súbita frialdad. Luego le dio la espalda y entró en la casa. Webb Jagger cabalgó en dirección sudeste, por ruta tan recta como la topografía del oeste de Texas podía permitir. Y con respecto a las noticias que acerca de su persona llegaron en el futuro al rancho Nopalito, fue como si al alcanzar la línea del horizonte se lo hubiese tragado el cielo azul. Así los días, con el domingo siempre a la cabeza, fueron formando algo parecido a escuadrones en sucesivo desfile semanal, mientras que las semanas, con la luna llena por capitán, se agrupaban en periódicas compañías llevando todas el mismo estandarte con esta inscripción: Tempus Fugit. Por último, los meses avanzaron sin remedio hacia el inmenso campamento de los años. Sin embargo, Webb Jagger no volvió a los dominios de la tierra. Cierto día, un individuo llamado Bartolomeu, de oficio pastor de ovejas y por lo tanto poco importante, que procedía de la región inferior de Río Grande, pasaba a caballo ante el rancho Nopalito y sintió hambre. No tardó en hallarse sentado a la mesa de tan hospitalaria mansión a la hora de la comida del mediodía. Charlaba por los codos, cosa bien lógica, pues además de gustarle hablar, tenía un auditorio con el oído atento a cuanto decía. «Señor Jagger», balbuceó, «el otro día en Rancho Seco, más allá de Hidalgo County, vi a un hombre que se llamaba como usted. Webb Jagger es su nombre. Acababan de nombrarlo encargado general, un individuo alto, delgado, de pocas palabras. Tal vez sea pariente suyo, ¿no?» «Mi marido», dijo Santa con amabilidad, «Rancho Seco hizo un buen negocio. El señor Jagger es el hombre que más entiende en ganado de todo el oeste. La descripción de un príncipe consorte pocas veces desorganiza una monarquía. Su Majestad, la Reina Santa, había nombrado mayordomo del rancho a un individuo de toda su confianza llamado Ramsay, antiguo y fidelísimo vasallo de su padre. Y todo en el rancho Nopalito se conservó tranquilo, a excepción de la superficie de sus inmensas extensiones de césped que alteraba y ondulaba alguna vez la fuerte brisa. Desde algunos años atrás, el rancho Nopalito realizaba experimentos con un ganado de especial raza inglesa, cuyos ejemplares miraban con desprecio aristocrático a las reses de largos cuernos de Texas. El resultado fue satisfactorio y a los animales de sangre azul se les reservaron pastos especiales. Su fama se había extendido por el chaparral y en todo lugar por donde el hombre transitaba sobre una silla de montar. Solo entonces despertaron otros muchos ranchos para restregarse los ojos y mirar con desagrado creciente a sus animales de largos cuernos. Como consecuencia, un día determinado, cierto muchacho alegre y tostado por el sol, con un pañuelo de seda al cuello y el aire de eficiencia, bien equipado de revólver y acompañado por 3 vaqueros mexicanos, se presentó en el rancho Nopalito llevando una misiva dirigida a la reina. Era una carta comercial y decía así: «Señora Jagger, Rancho Nopalito, muy señora mía, por orden de los dueños de Rancho Seco, me dirijo a usted para adquirir 100 cabezas de ganado de 2 a 3 años de edad, raza especial Sussex de su propiedad. Si la operación le parece conveniente, sírvase entregar el ganado al portador con la seguridad de que el cheque correspondiente le será remitido sin tardanza. Muy atentamente la saluda Webb Jagger, encargado general de Rancho Seco».
El negocio es el negocio, aunque sea por milagro, se ha escrito sobre todo en un reino. Aquella misma noche se trasladaron 100 cabezas de ganado de los pastos especiales al corral más cercano al rancho, para ser entregados a la mañana siguiente. Cuando se hizo oscuro y el silencio reinaba en la casa, Santa Jäger se dejó caer sobre el lecho, apretando la carta contra el pecho, llorando, repitiendo un nombre que el orgullo, no importa si de ella o si de él, había mantenido alejado de sus labios durante mucho tiempo. ¿Fue en realidad así? ¿O fue aquella una manera especial de archivar la misiva conservando su real equilibrio y su fuerza? Sigan haciéndose la pregunta si lo desean, pero la realeza es sagrada y hay que correr un velo. Sepan, sin embargo, lo que se expone a continuación. A medianoche, Santa salió misteriosamente del rancho. Vestía algo sencillo y oscuro. Se detuvo un momento bajo las encinas. Los campos estaban en penumbras y la luna, de color naranja, parecía diluirse entre retazos de impalpable y escurridiza niebla. Sin embargo, el sinsonte silbaba en los altos ramajes. El aire tenía perfume de flores y un grupo de pequeños conejos que casi parecían sombras jugaban y corrían por un claro cercano como si estuvieran en un jardín de la infancia. Santa volvió la cara hacia el sudeste y echó unos besos al vacío, ya que en aquellos momentos nadie podía verla. Luego se encaminó deprisa y en silencio hacia la herrería situada a unas 50 yardas de distancia. Lo que allí hizo solo puede ser imaginado, pero el caso es que la fragua brilló muy roja y se oyó un ligero martilleo, igual que el que pudiera producir Cupido al afilar las flechas de su arco. Por último salió. Llevaba consigo en una mano un objeto de extraña forma, en la otra un hornito portátil de esos que suelen usarse para el marcaje de las 57 reses en los campamentos destinados a este menester. Con las dos manos así ocupadas fue rauda, bajo la luz de la luna, hacia el corral del ganado Sussex. Abrió la verja y entró en el corral. El ganado era casi todo color rojo oscuro, pero había entre las reses un toro blanco como la leche, que se destacaba entre los demás. Santa cogió entonces en una mano algo que llevaba sobre el hombro, y que hasta entonces había permanecido en la sombra. Era un lazo que procedió a preparar en forma adecuada con la ayuda de la otra mano para lanzarlo por último hacia las reses. El animal blanco era sin duda su objetivo. El lazo lo aprisionó por un cuerno y luego cayó al suelo. Al ser arrojado por segunda vez, se cerró alrededor de las patas delanteras del animal, que se desplomó pesadamente. Santa cayó como una pantera sobre su presa, pero ésta, al defenderse, la tiró como si fuese una brizna de hierba. La mujer arrojó el lazo por tercera vez, mientras que el ganado, desvelado ahora, se agitaba por todos los extremos del corral como una masa uniforme saltando al unísono. El tiro ahora fue efectivo. La res blanca cayó al suelo otra vez, sin darle tiempo a que se alzase. Santa ligó el otro extremo del lazo a un poste de la empalizada, haciendo un nudo sencillo y rápido para luego precipitarse sobre su víctima y ligar, con 2 tiras de cuero, sus patas. No tardó más de un minuto en dejarlas atadas. Luego se apoyó en la empalizada y quedó inmóvil por un espacio igual de tiempo, fatigada, jadeante. Por último, corrió hacia el hornito que había dejado en el suelo, para volver enseguida llevando el hierro de marcaje con extraña forma, completamente candente. Los berridos de la pobre bestia blanca, al serle aplicado el hierro, bien pudieron herir los nervios del oído y también las conciencias de los vecinos de Nopalito, pero no fue así. Siguieron durmiendo y en medio de un profundo silencio nocturno volvió Santa al rancho para tumbarse sobre el lecho y sollozar como si las reinas tuvieran corazón, al igual que tienen las sencillas esposas de los rancheros, y como si estuviera dispuesta a nombrar rey al príncipe consorte, si se presentase de pronto a caballo procedente de lejanas montañas. A la mañana siguiente, el eficiente y decidido mensajero partió en compañía de sus vaqueros para conducir el seleccionado ganado Sussex a través de los campos hasta Rancho Seco. El trayecto era de 90 millas, lo cual significaba un viaje de 6 días,
teniendo en cuenta que las reses habían de comer y beber en el camino. Los animales llegaron al lugar de destino un atardecer, cuando anochecía. El capataz del rancho contó el número de reses y se hizo cargo de ellas. A las 8 de la mañana siguiente, un hombre montó sobre su caballo para lanzarse al galope hacia el rancho Nopalito. Una vez ante la casa, desmontó y se precipitó hacia el interior, con el consiguiente entrechocar de espuelas. Su caballo suspiró hondamente y, tragando espuma, inclinó la cabeza y cerró los ojos. Pero, ¿a qué perder el tiempo con Belshazzar, un pobre alazán lleno de pulgas? En la actualidad, sigue viviendo en el rancho Nopalito, corre libre por los pastos para caballos y está gordo, mimado. Se le conserva como vestigio amado de muchas y muy largas correrías. El jinete entró en la casa. Alguien le echó los brazos al cuello y una voz de mujer, por cierto majestuosa, gritó: «Webb, oh Webb, he sido un idiota», dijo Weber Jäger. «Calla», murmuró Santa, y enseguida: «¿Lo viste?» «Lo vi», afirmó Webb. «Solo Dios sabía de qué hablaban, pero todos van a saberlo si prosiguen con la lectura de los hechos. Sigue siendo la reina del ganado y olvida, si es que puedes, lo pasado. Me porté como un malvado coyote sarnoso». «Cállate», dijo Santa de nuevo, poniendo uno de sus dedos en la boca de él. «Se acabaron las reinas aquí. ¿Es que no sabes quién soy? Hablas con Santa Jäger, primera dama de alcoba. Sígueme». Lo arrastró por la galería hasta entrar en la habitación de la derecha, en cuyo interior había una cuna con una criatura pequeña. Un chiquillo colorado y charlatán, aunque de lenguaje ininteligible. Verdaderamente hermoso, babeaba de manera increíble a la propia vida. «Se acabaron las reinas en este rancho», volvió a decir Santa. «Aquí tienes al rey, con tus ojos, Webb. Vamos, arrodíllate y contempla a su alteza». No obstante, en este momento se oyó el entrechocar de unas espuelas por la galería y una vez más entró, casi tambaleándose, Bud Turner, portador del mismo mensaje que lo llevó a aquel sitio un año atrás. «Buenos días. Tengo listos los bichos. Hay que llevarlos a Barber o...». Entonces vio a Webb y se interrumpió boquiabierto. «¡Ba, ba, 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 ba!», gritó el rey en su cuna, azotando el aire con los puños. «Ya oíste al jefe, Bud», dijo Webb Jäger, con una amplia sonrisa burlona, repitiendo exactamente lo que había dicho un año atrás. Y esto fue todo, solo que cuando el viejo Quinn, dueño de Rancho Seco, fue a examinar las reses del ganado Sussex que había comprado al rancho Nopalito, vio algo que le hizo preguntar al nuevo encargado general: «¿Qué marca tienen los de Nopalito, Wilson?». «Una S, una barra y una Y». «Lo que me suponía», admitió Quinn. «Pero mira ese novillo blanco. Tiene otra marca. Fíjate, un corazón con una cruz adentro. ¿Qué marca es esa?». «Déjeme tomarle el pulso». «Así que fui al médico». «¿Cuánto tiempo hace que metió usted algo de alcohol en su organismo?», me preguntó. «Pues hace ya un buen rato», contesté, meneando la cabeza. Era un médico joven y podía tener cualquier edad entre los 20 y los 40. Llevaba calcetines de color heliótropo, pero se parecía a Napoleón. Me gustó muchísimo. «Y ahora», dijo, «le voy a mostrar el efecto del alcohol sobre su circulación». Creo que lo que dijo fue circulación, aunque muy bien podría haber sido propaganda. Desnudó hasta el codo mi brazo izquierdo, sacó una botella de whisky y me sirvió una copa. Empezó a parecerse más todavía a Napoleón, y empezó a gustarme aún más. Luego me comprimió la parte superior del brazo con una especie de faja, me tomó el pulso con los dedos y se puso a apretar una pera de goma conectada a un aparato que parecía un termómetro. El mercurio saltaba de arriba a abajo y daba la impresión de no detenerse en ningún sitio. Pero el médico dijo que marcaba 237 o 165 o algún número semejante. «¿Ve usted ahora?», preguntó, «los efectos del alcohol sobre su tensión sanguínea». «Es maravilloso», dije, «pero ¿cree usted que es suficiente esa prueba?».
Deme otro trago y vamos a probar con el otro brazo. Pero se negó. Luego me cogió la mano con fuerza. Creí que ya estaba desahuciado y que me estaba diciendo adiós. Pero todo lo que pretendía era clavarme una aguja en la yema de un dedo y comparar la roja gota con una serie de fichas de póker de 50 centavos que tenía colocadas sobre una tarjeta. Es el test de hemoglobina, explicó. El color de su sangre no es el que debería tener. Bueno, dije, ya sé que tendría que ser azul, pero este es un país de mucha mezcla. Algunos de mis antepasados fueron caballeros, pero se mezclaron con gente de la isla de Nantucket, así que... Lo que quiero decir, aseveró el médico, es que el tono de rojo es demasiado claro. Ah, dije, entonces es una cuestión de hacer juego y no de raza. A continuación el médico me golpeó severamente en la región pectoral. Cuando hizo tal cosa no sé si me recordó más a Napoleón que a Battling o al almirante Nelson. Luego adoptó una mirada grave y empezó a enumerar toda una cadena de dolencias de las cuales la carne es heredera, la mayoría terminadas en itis. Inmediatamente le di $15 en pago. ¿Es alguna de ellas inevitablemente fatal?, pregunté. Me pareció que mi implicación en el asunto justificaba la manifestación de un cierto grado de interés. Todas ellas, contestó animosamente, pero su proceso se puede detener. Con cuidados y un adecuado e ininterrumpido tratamiento puede usted llegar a vivir hasta los 85 o los 90 años. Empecé a pensar en la factura. Estoy seguro de que me basta con llegar a los 85, fue mi comentario. Le pagué otros $10 más. Lo primero que hay que hacer, explicó con renovados ánimos, es encontrar un sanatorio donde pueda usted vivir en reposo absoluto durante algún tiempo, para que sus nervios se pongan en mejores condiciones. Yo mismo le acompañaré y elegiré el más adecuado. Y así fue como me llevó a un manicomio en los Catskills. Se alzaba sobre una pelada montaña frecuentada tan solo por muy raros visitantes. No se veía más cosa que piedras y cantos rodados, algunas manchas de nieve y unos cuantos pinos desperdigados. El joven médico que estaba al frente de aquello era francamente agradable. Me dio un estimulante sin comprimirme el brazo con faja alguna. Era la hora del almuerzo y nos invitaron a comer. Había en el comedor como unos 20 enfermos sentados en mesas pequeñas. El joven médico jefe se acercó a nuestra mesa y dijo: «Tenemos la costumbre de tratar a nuestros invitados no como pacientes, sino como simples damas y caballeros fatigados que necesitan un descanso. Por leves que sean las enfermedades que puedan tener, nunca se alude a ellas en la conversación». Mi médico llamó en voz alta a una camarera para que me trajese un poco de fosfoglicerato de cal, galleta de perro, tortillas de sales de bromo y té de nuez vómica como refrigerio. De repente surgió un sonido que parecía un súbito huracán en los pinares. Era producido por los elevados susurros de todos los comensales que exclamaban al mismo tiempo: «Neurastenia», excepto un hombre con una soberbia nariz a quien oí claramente decir: «alcoholismo crónico». Tuve la esperanza de volver a encontrarme con él. El médico jefe dio media vuelta y se marchó. Aproximadamente una hora después de la comida nos condujo al taller de trabajo, a unas 50 yardas de la casa. Los demás huéspedes habían sido llevados allí por el suplente y mano derecha del médico, un hombre de grandes pies y jersey azul. Era tan alto que no llegué a estar seguro de que tuviera cara, pero la compañía de embalaje del acero se habría sentido extasiada ante sus manos. Aquí, explicó el médico jefe, es donde nuestros huéspedes se relajan de sus pasadas preocupaciones mentales mediante la entrega al trabajo físico, a la reacción. Había tornos, útiles de carpintería, instrumentos para modelar la arcilla, ruecas, telares, ruedas de afilador, tambores de tam-tam, caballetes con retratos al carboncillo, fraguas de herrero y otras cosas por el estilo que pudieran entretener a los lunáticos huéspedes de pago en un sanatorio de lujo.
La señora que está haciendo tortas de barro en aquella esquina, susurró el médico jefe, no es otra que Lula Lullington, autora de la novela titulada ¿Por qué ama el amor? Lo que está haciendo ahora es sencillamente descansar su cerebro después de llevar a cabo semejante obra. Yo conocía aquel libro. ¿Y por qué no descansa escribiendo otro?, pregunté. Como pueden ver, no estaba yo tan ido como creían. El caballero que está echando agua en ese embudo, continuó el médico, es un corredor de bolsa de Wall Street, desquiciado por la sobrecarga de trabajo. Me abotoné la chaqueta. Otros, según nos contó, eran arquitectos que jugaban con arcas de Noé, pastores que leían la teoría de la evolución de Darwin, abogados que aserraban madera, aburridas damas de sociedad recitando a Ibsen para el ayudante del jersey azul, un millonario neurótico dormido en el suelo y un artista de renombre que arrastraba un pequeño vagón por toda la habitación. «Parece usted estar bastante fuerte», me dijo el médico jefe. «Creo que el mejor relajamiento mental para usted sería arrojar pequeños pedruscos montaña abajo y volver a subirlos otra vez». Me había alejado ya unas 100 yardas cuando mi médico logró darme alcance. «¿Qué sucede?», me preguntó. «Lo que sucede», dije, «es que no hay aviones a mano, así que voy a recorrer apresurada y alegremente el camino que lleva a la estación y a coger el primer expreso para la ciudad». «Bueno», admitió el médico, «puede que tenga usted razón. Este no parece ser precisamente el lugar más adecuado para usted, pero lo que necesita es tranquilidad absoluta y ejercicio». Aquella noche me fui a un hotel y le dije al recepcionista, «Necesito tranquilidad absoluta y ejercicio. ¿Podría darme una habitación con una de esas altas camas plegables y unos cuantos botones para que la muevan arriba y abajo mientras yo descanso?» El recepcionista se sacudió una mota de una de sus uñas y miró de reojo a un hombre alto con sombrero blanco que estaba sentado en el vestíbulo. Aquel hombre se me acercó y me preguntó cortésmente si había visto los arbustos de la entrada oeste. Yo no los había visto, así que me los enseñó y luego me miró de arriba abajo. «Creí que los habría visto», dijo amablemente, «pero no se preocupe. De todas maneras será mejor que vaya a ver a un médico». Una semana más tarde mi médico me volvió a tomar la presión sanguínea sin el estimulante preliminar. Ya no se me pareció tanto a Napoleón. Y sus calcetines eran de un tono tostado que no me atrajo nada. «Lo que usted necesita», decidió, «es el aire del mar y compañía». «¿Cree que serviría una sirena?», empecé a decir. Pero él se escudó tras sus maneras profesionales. «Yo personalmente», dijo, «le llevaré al Hotel Bonar, cerca de la costa de Long Island, y le vigilaré hasta que se encuentre en forma. Es un lugar tranquilo y confortable, donde pronto se recuperará». El Hotel Bonar resultó ser un hostal de moda de 900 habitaciones sobre una isla alejada de la costa. A todo aquel que no se vestía para cenar se le metía en un comedor trasero y se le daba por toda comida tortuga de agua dulce y champán. La bahía era el lugar ideal para ricos con yate. El corsario estaba anclado allí el día que llegamos. Vi a Mr. Morgan de pie sobre cubierta comiéndose un sándwich de queso y contemplando el hotel con melancolía. Con todo, era un sitio muy caro. Nadie podía permitirse pagar aquellos precios. Al marcharse uno, se limitaba a dejar allí el equipaje, robaba un esquife y zarpaba en el de noche hacia tierra firme. Cuando llevaba un día allí, cogí un mazo de impresos de telegrama del despacho del recepcionista y les puse un cable a todos mis amigos pidiéndoles dinero. Mi médico y yo jugamos una partida de croquet en el campo de golf y nos quedamos dormidos sobre el césped. Al volver a la ciudad, pareció ocurrírsele una idea de repente. «Por cierto», preguntó, «¿qué tal se encuentra?» «Muy aliviado», contesté. «Ahora conviene decir que un médico consultor es otra cosa. Nunca está muy seguro de si se le va a pagar o no, y esta incertidumbre le garantiza a uno la más cuidadosa o bien la más negligente de las atenciones. Mi médico me llevó a ver a un médico consultor. Este hizo una desafortunada conjetura y me dedicó una cuidadosa atención.
Me gustó muchísimo. Me puso a hacer algunos ejercicios de coordinación. —¿Le duele a usted la nuca? —preguntó. Le dije que no. —Cierre los ojos —me ordenó—, junte bien los pies y empiece a saltar hacia atrás lo más lejos que llegue. Siempre se me dio muy bien saltar hacia atrás con los ojos cerrados, así que le obedecí. Me di con la cabeza contra el filo de la puerta del cuarto de baño, que habían dejado abierta y estaba solo a 3 pies de distancia. El médico se sintió muy compungido. Había pasado por alto el detalle de la puerta abierta. La cerró. —Ahora tóquese la nariz con el índice de la mano derecha —dijo. —¿Dónde está? —pregunté. —En su cara —contestó él—. Me refiero al índice de mi mano derecha —aclaré. —Ay, cuánto lo siento —dijo. Volvió a abrir la puerta del cuarto de baño y sacó mi dedo, que había quedado atrapado en la ranura. Después de haber llevado a cabo la maravillosa proeza digitonasal, dije: —Doctor, no quiero engañarle en cuanto a los síntomas. La verdad es que tengo una especie de dolor en la nuca. Ignoró aquel síntoma y auscultó cuidadosamente mi corazón con un fonendoscopio que recordaba una máquina musical de tragaperras. Me sentí como una balada. —Y ahora —dijo—, galope como un caballo durante unos 5 minutos por toda la habitación. Hice la mejor imitación posible de un percherón descalificado y expulsado del Madison Square Garden. Luego, sin echar ninguna moneda, volvió a auscultarme el pecho. —No hay glandulitis equina en nuestra familia, doctor —dije. El médico consultor levantó su índice a 3 pulgadas de mi nariz. —Míreme el dedo —ordenó. —¿Ha probado usted alguna vez las peras de...? Empecé a decir, pero él prosiguió rápidamente con su test. —Ahora mire hacia la bahía, a mi dedo, hacia la bahía, a mi dedo, a mi dedo, hacia la bahía, a mi dedo, hacia la bahía, y así durante 3 minutos. Explicó que aquel era un test para comprobar la acción del cerebro. Me pareció muy fácil. Ni una sola vez confundí su dedo con la bahía. Estoy seguro de que si hubiese usado las frases «espíe hacia afuera con sus ojos», como con despreocupación, más bien lateralmente, en dirección a la línea del horizonte, superpuesta, por así decirlo, al fluido adyacente a la ensenada, y luego, ahora, volviendo a su atención, o mejor aún, haciéndola retroceder, pósela sobre mi levantado dígito. Estoy seguro, repito, de que en ese caso ni el mismísimo Harry James habría superado con éxito la prueba. Después de preguntarme si había tenido alguna vez algún antepasado con una desviación de columna o algún primo con los tobillos inflamados, los 2 doctores se retiraron al cuarto de baño y se sentaron en el borde de la bañera a deliberar. Me comí una manzana y clavé la vista primero en mi dedo y luego en la bahía. Los médicos aparecieron con aire grave. Es más, parecían losas mortuorias y manuscritos de Tennessee Williams. Escribieron una lista con la dieta a la que había de restringirme. En ella figuraba todo aquello cuanto yo consideraba comestible, excepto caracoles. Y jamás me comería un caracol a no ser que primero me atacase y luego me mordiese. Tiene que seguir estrictamente esta dieta, dijeron los médicos. La seguiría al milímetro si pudiese conseguir tan solo una 10ª parte de los alimentos que en ella figuran, respondí. De máxima importancia son también, prosiguieron, el aire libre y el ejercicio, y aquí tiene una receta que le será altamente beneficiosa. Luego todos cogimos algo. Ellos, sus sombreros, y yo, el camino de regreso. Fui a una farmacia y mostré la receta. Una botella de 1 onza le costará $2.87, anunció el farmacéutico. ¿Me puede dar un trocito de su cuerda de envolver?, pregunté. Hice un agujero en la receta. Pasé por allí la cuerda, me la até al cuello y la doblé hacia adentro. Todos tenemos nuestras supersticiones y la mía es la de tener fe en los amuletos. Por supuesto que todo aquello no tenía nada que ver conmigo, pero estaba muy enfermo. No podía trabajar, ni dormir, ni comer, ni jugar a la pelota. La única forma de merecer alguna compasión era pasarme 4 días sin afeitar. Aún así, siempre había alguien que decía: «Muchacho, estás más fuerte que un roble. ¿Has estado de excursión por los bosques de Maine?». Entonces me acordé de repente de que tenía que tomar el aire libre y hacer ejercicio, y así fue como bajé al sur a casa de John. John es un pariente cercano,
por obra y gracia del veredicto de un predicador que permaneció con un misal en las manos bajo una bóveda de crisantemos ante la mirada de 100.000 personas. John tiene una casa de campo a 7 millas de Pineville. Está a bastante altitud y sobre la cordillera de las Montañas Azules, y se halla en un estado con demasiada dignidad para ser introducido en esta controversia. John es de mica, que es más valiosa y más limpia que el oro. Me fui a buscar a Pineville y tomamos el tranvía hasta su casa. Es una gran casa de campo muy aislada sobre una colina rodeada de cientos de montañas. Nos bajamos en su pequeña estación privada, donde la familia de John y Amaryllis habían ido a nuestro encuentro para darnos la bienvenida. Amaryllis me miró con una sombra de ansiedad. Un conejo saltó cruzando la colina entre nosotros y la casa. Tiré al suelo mi maleta y empecé a perseguirlo a toda prisa. Cuando hube recorrido 20 yardas, desapareció. Me senté sobre la hierba y empecé a llorar desconsoladamente. Ya no soy capaz de perseguir a un conejo, yo sé. Ya no sirvo de nada en este mundo. Más me valdría estar muerto. Pero bueno, ¿qué te pasa? Dime, ¿qué te pasa, hermano John? Le oí decir a Amaryllis. Tiene los nervios un poco alterados, explicó John con su acostumbrada calma. No te preocupes. Y tú levántate, cazaconejos, y ven a la casa antes de que se enfríen los pasteles. Estaba anocheciendo y las montañas se alzaban con toda la nobleza de las descripciones de Miss Murfree. Poco después de cenar, anuncié que me creía capaz de dormir durante 1 o 2 años seguidos, incluyendo las fiestas de guardar. Así que me condujeron a una habitación tan grande y fresca como un jardín de flores, donde había una cama del tamaño de un trozo de césped. Poco después se retiró a sus habitaciones el resto de la familia y el silencio cayó sobre la tierra. Hacía muchos años que yo no oía un silencio como aquel. Era absoluto. Me erguí apoyándome en el codo y me dediqué a escucharlo. Dormir. Pensé que si al menos pudiese oír el parpadeo de una estrella o una brizna de hierba afilándose a sí misma, podría disponerme a descansar. En una ocasión me pareció oír la vela de un barquito virando en la brisa, pero decidí que no debía ser más que una tachuela de la moqueta. Seguí escuchando. De repente, algún pajarillo tardío se posó sobre el alféizar de la ventana y en lo que sin duda él consideraba tonos arrulladores, enunció ese ruido que se transcribe generalmente como pío. Pegué un enorme respingo. ¿Qué pasa ahí?, gritó John desde su habitación, que estaba encima de la mía. Nada, contesté, simplemente que me he golpeado accidentalmente la cabeza contra el techo. A la mañana siguiente salí al porche y miré hacia las montañas. Había 47 a la vista. Me estremecí, entré en el enorme salón de la casa, cogí el manual de medicina práctica familiar de Pancoast de la librería y me puse a leer. John entró. Me quitó el libro y me llevó afuera. Tiene una granja de 300 acres abastecida con los accesorios habituales, establos, mulas, campesinos y enormes rastrillos con 3 dientes delanteros rotos. Había visto cosas como aquellas en mi infancia y mi corazón empezó a languidecer. Entonces John me habló de alfalfa y se me iluminó el rostro de repente. «Ah, sí», dije, «¿no estaba ella en el coro de...? Vamos a ver. Es verde. No sé si sabrás», aclaró John, «y tierna, y se la siembra después de la primera estación». «Ya sé», dije, «y la hierba crece sobre ella». «Exacto», asintió John. «Después de todo, sabes algo de agricultura». «Sé algo acerca de algunos granjeros», aseguré, «y una guadaña certera los secará el día menos pensado». En el camino de regreso a casa, una hermosa e inexplicable criatura se nos cruzó por delante. Me detuve, irresistiblemente fascinado, sin dejar de contemplarla. John esperó pacientemente fumándose un cigarrillo. «Es un granjero moderno», al cabo de 10 minutos dijo. «¿Te vas a quedar todo el día ahí mirando a ese pollo? El desayuno está casi a punto». «¿Un pollo, dices?», dije yo. «Una gallina Orpington blanca, si quieres particularizar». «¿Una gallina Orpington blanca?», repetí con gran interés. El ave se alejó lentamente con graciosa dignidad y yo la seguí como un chiquillo detrás del flautista moteado. John
Me concedió 5 minutos más y luego me cogió de la manga y me llevó a desayunar. Cuando ya llevaba allí una semana, empecé a alarmarme. Estaba durmiendo y comiendo bien y empezaba a disfrutar de la vida. Para un hombre en mi desesperada condición, aquello no podía ser bueno. Así que corrí a la estación del tranvía, tomé el vehículo hasta Pineville y fui a ver a uno de los mejores médicos de la ciudad. A aquellas alturas ya sabía exactamente lo que tenía que hacer cuando necesitaba tratamiento médico. Colgué mi sombrero del respaldo de la silla y dije de un tirón: «Doctor, tengo cirrosis del corazón, esclerosis en las arterias, neurastenia, neuritis, indigestión aguda y convalescencia. Voy a seguir una dieta estricta. También me daré un baño de agua tibia por la noche y uno frío por la mañana. Prometo ser agradecido y ocupar mi mente con pensamientos gratos. En cuanto a las drogas, tengo intención de tomar la píldora de fósforo 3 veces al día, preferiblemente después de las comidas, y un tónico compuesto de tintura de genciana, chinchona, calizaya y cardamomo. En cada cucharadita de dicha mezcla echaré unas gotitas de nuez vómica, empezando con una gota y aumentándola cada día hasta alcanzar la máxima dosis. Esto lo tomaré con un cuentagotas que puede ser adquirido por un precio irrisorio en cualquier farmacia. Buenos días». Cogí el sombrero y salí. Después de cerrar la puerta me acordé de que me había olvidado de decir una cosa. El médico no se había movido de posición, pero dio un pequeño respingo nervioso cuando me vio aparecer otra vez. «Olvidé mencionar», dije, «que también haré reposo absoluto y ejercicio». Después de aquella consulta me sentí mucho mejor. El volver a instalar en mi mente el pensamiento de que estaba enfermo, sin esperanza, me dio tanta satisfacción que casi tuve que volver a ponerme melancólico. No hay nada más alarmante para un neurótico que el sentirse mejorar y de buen humor. John me cuidaba con esmero. Como había demostrado tanto interés por su pollo Orpington blanco, hizo todo lo que pudo para entretener mi mente y se preocupó especialmente por cerrar bien el gallinero todas las noches. Progresivamente el tonificante aire de la montaña, la buena alimentación y los pasos diarios por las colinas aliviaron de tal modo mi mal que me sentí abatido y enfermo en grado sumo. Oí hablar de un médico rural que vivía cerca en las montañas. Fui a visitarle y le conté toda la historia. Era un hombre de barba gris, con ojos claros, azules y arrugados, que llevaba un traje casero de tela vaquera gris. Para ahorrar tiempo, le diagnostiqué mi caso. Me toqué la nariz con el índice de la mano derecha, me golpeé encima de la rodilla para hacer saltar el pie, hice resonar el pecho, saqué la lengua y le pregunté el precio de una parcela en el cementerio de Pineville. Encendió la pipa y me miró durante 3 minutos. «Hermano», dijo al fin, «está usted muy mal. Tiene una oportunidad de salir adelante, pero es francamente pequeña». «¿Qué puede ser?», pregunté ansiosamente. «He tomado oro y arsénico, fósforo, ejercicio, nuez vómica, baños hidroterapéuticos, descanso, excitación, codeína y vapores aromáticos de amoníaco. ¿Acaso queda algo en la farmacopea?». «En algún lugar de estas montañas», dijo el médico, «crece una planta con flores que le curará, y es la única cosa que podrá lograrlo. Pertenece a una especie tan vieja como el mundo, pero en los últimos tiempos es tremendamente escasa y muy difícil de encontrar. Usted y yo tendremos que ir a buscarla. Ahora no estoy ya en la práctica activa de mi profesión, tengo ya muchos años, pero me ocuparé de su caso. Tendrá que venir todas las tardes y ayudarme a buscar esa planta hasta que la encontremos. Los médicos de la ciudad puede que sepan mucho de cosas científicas, pero no saben gran cosa de los remedios que la naturaleza nos trae en sus zurrones. Así que todos los días el médico y yo nos íbamos en busca de la planta milagrosa por las montañas y los valles de la Cordillera Azul. Juntos trepábamos afanosamente por las empinadas pendientes, tan resbaladizas por las hojas caídas del otoño que nos teníamos que agarrar a todo arbolito o rama al alcance de la mano para no caernos. Íbamos vadeando por fraguas y abismos, recubiertos de frondosos helechos y laureles. Seguíamos las orillas de los arroyos de montaña durante millas
Éramos como indios buscando nuestro camino a través de bosquecillos de pinos, por el sendero y la colina, bordeando el riachuelo y siguiendo la ladera de la montaña, fuimos explorando en nuestra búsqueda de la planta milagrosa. Como había dicho el viejo doctor, se había vuelto muy escasa y difícil de encontrar. Pero proseguimos nuestra persecución. Día tras día sondeábamos los valles, escalábamos las alturas y recorríamos las mesetas tras las huellas de la planta milagrosa. Nacido en la montaña, el viejo no parecía cansarse nunca. Yo llegaba con frecuencia a casa tan fatigado que solo era capaz de dejarme caer sobre la cama y dormir hasta la mañana siguiente. Y así estuvimos durante un mes entero. Una tarde, cuando acababa de regresar de una excursión de 6 millas con el viejo médico, Amarilis y yo dimos un pequeño paseo bajo los árboles que bordeaban la carretera. Contemplábamos las montañas envueltas en sus regios mantos de púrpura para el reposo nocturno. «Me alegro de que vuelvas a estar bien», dijo. «Cuando llegaste me asusté. Creí que estaba seriamente enfermo». «¿Volver a estar bien?», exclamé casi con un chillido. «¿Sabes que no tengo más que una oportunidad entre 1000 de seguir viviendo?» Amarilis me miró sorprendida. «Pero bueno», dijo, «estás tan robusta como una de las mulas de labor. Duermes de 10 a 12 horas todas las noches y estás acabando con todas las existencias de la casa. ¿Qué más quieres? Te diré que, a menos que encontremos a tiempo la magia, es decir, la planta que estamos buscando, nada podrá salvarme. Así me lo ha dicho el médico». «¿Qué médico?» «El doctor Tatum, el viejo doctor que vive en la ladera de la montaña del Roble Negro. ¿Lo conoces?» «Lo conozco desde que tengo uso de razón. ¿Y ahí es donde vas todos los días? ¿Es él quien te lleva a dar esas largas caminatas y escaladas que te han devuelto la salud y la fortaleza? Dios bendiga al viejo doctor». Y en aquel preciso instante el viejo doctor en persona apareció lentamente por la carretera conduciendo su destartalada caleza. Le saludé con la mano y le grité que estaría disponible al día siguiente a la hora acostumbrada. Detuvo el caballo y le dijo a Amarilis que se acercase. Hablaron durante 5 minutos mientras yo esperaba. Luego el viejo doctor siguió su camino. Cuando llegamos a la casa, Amarilis sacó un pesado tomo de una enciclopedia y buscó en él una palabra. «Me ha dicho el doctor», explicó, «que ya no es necesario que vuelvas a acudir a él como paciente, pero que estará encantado de verte como amigo siempre que lo desees. Luego me dijo que buscara mi nombre en la enciclopedia y que te dijera lo que significa. Parece ser el nombre de un género de plantas con flor, y también es el nombre de pila de una campesina que aparece en Teócrito y Virgilio. ¿Qué crees que quiso dar a entender con eso?» «Sé muy bien lo que quiso decir», aseguré. «Ahora lo sé. Y ahora, unas palabras para el hermano que pueda haber caído bajo el embrujo de la inquieta dama Neurastenia». La fórmula era auténtica. Aunque a tientas algunas veces los médicos de las ciudades amuralladas habían acertado con el medicamento específico. Y en cuanto al ejercicio, el que quiera acudir al buen doctor Tatum de la montaña del Roble Negro habrá de tomar el camino que bordea por la derecha la casa de reunión metodista en el bosquecillo de pinos. Calma absoluta y ejercicio. ¿Y qué calma más curativa que la de sentarse con Amarilis en la sombra y con un sexto sentido leer el idilio no escrito de Teócrito sobre las montañas azules cubiertas de oro, caminando pasiblemente hacia los dormitorios de la noche? Desde el pescante del cochero. El cochero tiene su punto de vista. Quizás sea más unilateral que cualquier otro profesional. Desde el alto y oscilante asiento de su cabriolé, con el pescante en la zaga, considera a sus prójimos unas partículas nómadas que carecen de importancia, a menos que las posean deseos migratorios. Él es Jerry y el lector una mercancía de tránsito. Uno podrá ser un presidente o un vagabundo. Para el cochero solo es un viaje. Lo carga, hace restallar su látigo, le sacude a uno las vértebras y lo vuelve a depositar en el suelo. Cuando llega la hora de pagar, si uno revela familiaridad con los aranceles, descubre que es el desprecio.
Si nota que se ha olvidado la cartera, verá lo suave que es la imaginación del Dante. Si afirmamos que la unidad de propósitos del cochero y su unilateral punto de vista provienen de la peculiar construcción del cabriolé con el pescante en la zaga, ello no implica asentar una teoría extravagante. El campeón del gallinero está instalado en lo alto como Júpiter, en un asiento incompartible, manteniendo nuestro destino entre dos correas de inconstante cuero. Imponente, ridículo, confinado, saltarín como un mandarín de juguete, el pasajero, todo un caballero ante quien los mayordomos se inclinan abyectamente, está acurrucado como una rata en una trampa y debe enviar un chillido por una ranura de su peripatético sarcófago si quiere que se sepan sus débiles deseos. De modo que en un cabriolé uno no es siquiera un ocupante, es el contenido. Solo es un cargamento en alta mar y el querubín sentado en lo alto se conoce de memoria el domicilio del demonio de los mares. Una noche había estrépito de francachela en la gran casa de huéspedes de ladrillo casi continua al café familiar de McGarry. Los ruidos parecían provenir de los aposentos de la familia Walsh. La vereda estaba obstruida por un grupo de vecinos curiosos que le abrían paso de vez en cuando a un presuroso emisario que traía del café de McGarry mercancías vinculadas a los festejos y diversiones. El contingente de la vereda se consagraba a comentar y discutir y no olvidaba, por cierto, la noticia de que se casaba Nora Walsh. En plena parranda hubo una erupción de juerguistas a la vereda. Los no invitados lo rodearon y se confundieron con ellos, y en el aire nocturno se elevaron gozosos gritos, congratulaciones, risas y rumores no clasificados, nacidos de las ofrendas de McGarry a la escena del himeneo. Cerca del cordón de la vereda estaba estacionado el cabriolé de Jerry O'Donovan. A Jerry lo llamaban pájaro nocturno, pero nunca un cabriolé más reluciente ni limpio que el suyo cerró sus puertas sobre el encaje y las violetas de noviembre. Y el caballo de Jerry, no exagero si digo que estaba tan repleto de avena que cualquiera de esas viejas señoras que dejan sus platos sin lavar y andan por ahí haciendo arrestar a los mensajeros del expreso, habría sonreído, sí, sonreído, de haberlo visto. Entre la movediza y alborotadora multitud podía vislumbrarse por momentos el sombrero de copa de Jerry, estropeado por los vientos y las lluvias de muchos años, su nariz semejante a una zanahoria, golpeada por la traviesa y atlética prole de los millonarios y por los viajeros rebeldes, su levita verde con botones de latón, admirada en la vecindad de McGarry. Era evidente que Jerry había usurpado las funciones de su cabriolé y que llevaba una carga. En realidad, la metáfora puede ampliarse, comparando a Jerry con un carro cargado de pan, si aceptamos el testimonio de un joven espectador a quien se le oyó observar que Jerry tenía un panecillo. De la multitud agolpada en la vereda o del escaso fluir de los peatones, surgió deprisa una muchacha y se detuvo junto al cabriolé. La vista de águila profesional de Jerry advirtió el movimiento. Se abalanzó hacia su coche, derribando a 3 o 4 de los mirones y a él mismo por poco. Pero, no sé, se asió de una boca de agua y logró mantener el equilibrio. Como un marinero que lustra los flechastes durante una tormenta, Jerry trepó a su asiento profesional. Cuando llegó allí, los líquidos de McGarry quedaron dominados. Jerry hizo un movimiento de vaivén en el palo de mesana de su nave, tan a salvo como un desollinador amarrado en lo alto de un rascacielos. «Suba, señora», dijo, recogiendo las riendas. La joven subió al cabriolé, la portezuela se cerró con estrépito, el látigo de Jerry restalló en el aire, la multitud de la vereda se dispersó y el hermoso coche se lanzó a través de la ciudad. Cuando el bien nutrido caballo hubo morigerado un poco el primer impulso de su velocidad, Jerry abrió el techo de su cabriolé y gritó por la abertura con la voz de un megáfono rajado, tratando de mostrarse amable. «¿A dónde desea ir?» «A donde usted quiera», fue la respuesta que subió hasta él, musical y satisfecha. «Está viajando por placer», pensó Jerry, y sugirió como la cosa más natural del mundo. «Dé una vuelta alrededor del parque, señora.
Será un paseo elegante, fresco y hermoso. Como usted guste, respondió la pasajera complaciente. El cabriolé empezó a rodar por la Quinta Avenida y cobró velocidad por esa calle perfecta. Jerry saltaba y oscilaba en su asiento. Los poderosos fluidos de McGarry se habían revuelto y proyectaban nuevas varadas hacia su cabeza. Jerry cantaba una antigua canción de Killisnock y esgrimía su látigo como una batuta. Dentro del cabriolé, la pasajera estaba muy enhiesta sobre los almohadones, mirando a derecha e izquierda las luces y las casas. Hasta en la sombra sus ojos brillaban como estrellas a la hora del crepúsculo. Cuando llegaron a la calle 59, la cabeza de Jerry oscilaba y sus riendas estaban flojas. Pero su caballo franqueó la verja del parque y comenzó la vieja recorrida nocturna familiar. Y entonces la pasajera se echó atrás en éxtasis y aspiró profundamente los limpios y saludables olores del césped y el follaje y las flores, y la sabia bestia uncida al cabriolé, conociendo el terreno que pisaba, trotaba a gusto de Jerry y se mantenía a la derecha del camino. El hábito había luchado también victoriosamente con el creciente sopor de Jerry. Este alzó la escotilla de su navío sacudido por la tempestad y preguntó lo que preguntan habitualmente los cocheros. ¿Quiere parar en el casino, señora? Podrá tomar algo y escuchar la música. Todos paran ahí. Creo que eso sería agradable, dijo la pasajera. Se detuvieron impetuosamente ante las puertas del casino. La portezuela del cabriolé se abrió y la pasajera bajó a la vereda. De inmediato la apresó una maraña de embrujadora música y la aturdió un panorama de luces y colores. Alguien le deslizó en la mano una tarjetita sobre la cual estaba impreso un número, el 34. La muchacha miró a su alrededor y vio su cabriolé a 20 metros de allí, ocupando ya su lugar en la fila de coches, cabriolés y automóviles que esperaban. Y entonces un hombre que parecía ser todo pechera de camisa retrocedió bailando ante ella. Y cuando quiso acordarse, estaba sentada ante una mesita junto a una balaustrada sobre la cual trepaba una enredadera de jazmín. Allí parecía existir una silenciosa invitación a comprar. La muchacha consultó una colección de moneditas que llevaba en un magro bolso y las moneditas la autorizaron a pedir un vaso de cerveza. Y allí se quedó sentada, aspirando y asimilando todo aquello. La vida de nuevos colores y formas en el palacio de cuento de hadas de un bosque encantado. Junto a 50 mesas había príncipes y reinas ataviados con todas las sedas y joyas imaginables, y de vez en cuando uno de ellos miraba con curiosidad a la pasajera de Jerry. Veían una figura rústica con un traje de seda rosado del tipo que se atenúa con la palabra fular y un rostro igualmente rústico que revelaba un amor a la vida que envidiaron las reinas. Las largas manecillas de los relojes dieron 2 vueltas completas. Las realezas mermaron, retirándose de sus tronos al fresco y volvieron ruidosamente a sus carrozas. La música se refugió en estuches de madera y maletas de cuero y bayeta. Los camareros retiraron intencionadamente los mangles cerca de la rústica figura sentada casi a solas. La pasajera de Jerry se puso de pie y tendiendo su tarjeta numerada preguntó con sencillez: ¿Me traerán algo con esta tarjeta? Un camarero le dijo que aquella era su contraseña del cabriolé y que debía dársela al conserje. Este la tomó de sus manos y voceó su número. Solo 3 cabriolés estaban en la fila. Uno de los cocheros fue a despertar a gritos a Jerry, dormido en su cabriolé. Jerry masculló una blasfemia, trepó al puente del capitán y guió su nave hasta el muelle. Su pasajera subió al cabriolé y el coche se internó en el umbrío frescor del parque, siguiendo los atajos más breves que llevaban de regreso. En la verja un centelleo de razón, bajo la forma de una repentina sospecha, invadió el oscurecido cerebro de Jerry. Se le ocurrieron un par de cosas. Detuvo a su caballo, alzó el techo del cabriolé y dejó caer por la abertura su fonográfica voz como una plomada. «Quiero ver $4 antes de proseguir este viaje. ¿Los tiene?» «¿$4?» exclamó riendo la pasajera con dulzura. «No, por cierto, solo tengo unos peniques y un par de monedas de 10 centavos». Jerry cerró el techo y fustigó a su bien nutrido caballo. El repiqueteo de los cascos estranguló su blasfemia, pero no pudo ahogarla.
Profirió sofocadas y casi inarticuladas maldiciones, castigó malignamente con el látigo a los vehículos que pasaban y esparció salvajes y variables improperios por las calles, a tal punto que un conductor de camión demorado, que se arrastraba camino de su casa, lo oyó y se sintió avergonzado. Pero Jerry sabía a dónde debía ir y se dirigió allí al galope. Detuvo su caballo ante la casa de las luces verdes junto a la escalinata. Abrió de par en par la portezuela del cabriolé y bajó pesadamente al suelo. «Venga», dijo con rudeza. Su pasajera se apeó con la soñadora sonrisa del casino diluida a fin sobre su semblante. Jerry la tomó del brazo y la condujo a la comisaría. Un sargento de gris bigote los miró con penetrantes ojos desde el otro lado del escritorio. Él y el auriga se conocían. «Sargento», empezó Jerry con su tono quejumbroso, ronco y atormentado de otras ocasiones, «tengo aquí a una pasajera que...» Jerry hizo una pausa. Se pasó por la frente una mano nudosa y roja. La niebla provocada por McGarry comenzaba a disiparse. «Una pasajera, sargento, que quiero presentarle», continuó con una sonrisa. «Es mi esposa. Me casé con ella esta noche en casa del viejo Walsh. Y por cierto que nos divertimos. Dale la mano al sargento, Nora, y nos iremos a casa». Antes de subir al cabriolé, Nora suspiró profundamente. «Me he divertido tanto, Jerry», dijo. 2 caballeros el día de Acción de Gracias. Hay un día que es nuestro. Hay un día en que todos los norteamericanos que no se han hecho por su propio esfuerzo vuelven a su hogar para comer bizcochitos con bicarbonato y se maravillan de cuán cerca parece estar del porche la vieja bomba del agua. Bendito sea ese día. Nos lo da el presidente Roosevelt. Hemos oído hablar de los puritanos, pero no recordamos con exactitud quiénes fueron. De todos modos, apuesto a que podríamos zurrarlos si trataran de desembarcar nuevamente. Plymouth Rocks, eso suena de un modo más familiar. Muchos de nosotros hemos tenido que limitarnos a las gallinas desde que empezó a funcionar el Trust del pavo. Pero alguien en Washington les está facilitando informaciones confidenciales sobre esas proclamas del Día de Acción de Gracias. La gran ciudad que está al este de las ciénagas de arándanos ha hecho una institución del Día de Acción de Gracias. El último jueves de noviembre es el único día del año en que redescubre la parte de los Estados Unidos que está del otro lado de los ferry boats. Es el único día puramente norteamericano. Sí, un día de fiesta, un día exclusivamente norteamericano. Y ahora vamos al relato que le probará al lector que de este lado del océano tenemos tradiciones que envejecen con mucha mayor rapidez que las de Inglaterra, gracias a nuestra energía e iniciativa. Staffy Pete se sentó en el tercer banco de la derecha, según se entra en la Plaza Unión por el este, en el sendero que está enfrente de la fuente. Durante 9 años, todos los días de Acción de Gracias, Pete se había sentado allí a la 1 en punto. Y siempre le habían sucedido cosas dignas de Charles Dickens, que le hinchaban el chaleco sobre el corazón. Pero hoy la aparición de Staffy Pete en el lugar de la cita parecía más el fruto del hábito que del hambre anual que, como parecen creerlo los filántropos, aflige a los pobres con tan dilatados intervalos. Ciertamente Pete no tenía hambre. Venía de una fiesta que solo les había dejado 2 facultades, la de la respiración y la de la locomoción. Sus ojos parecían 2 descoloridas grosellas firmemente incrustadas en una máscara hinchada de arcilla y salpicada de salsa. Su aliento brotaba en breves y resollantes espasmos. Un pliegue de tejido adiposo digno de un senador le restaba un corte elegante al cuello levantado de su abrigo. Los botones cosidos sobre su traje por bondadosos dedos salvacionistas, una semana antes, volaban como palomitas de maíz, dispersándose por el suelo a su alrededor. Estaba andrajoso, con la pechera de la camisa entreabierta hasta la piel. Pero la brisa de noviembre, con sus hermosos copos de nieve, solo le traía una agradable frescura, porque Staffy Pete estaba atestado de calorías producidas por una cena superabundante, iniciada
con ostras y rematada con un budín de ciruelas, y que incluía, eso le pareció, todo el pavo asado y patatas cocidas y ensalada de pollo y pastel de calabaza y helado del mundo. Por eso estaba sentado, así, saciado, contemplando el mundo con el desdén propio de la sobremesa. El banquete había sido imprevisto. Pete pasaba junto a una mansión de ladrillos rojos próxima al nacimiento de la Quinta Avenida, donde vivían dos ancianas damas de ilustre familia y respetuosas de las tradiciones. Aquellas damas incluso negaban la existencia de Nueva York y creían que el Día de Acción de Gracias se festejaba exclusivamente en Washington Square. Una de sus costumbres tradicionales consistía en apostar a un criado en la verja del fondo con la orden de hacer entrar al primer transeúnte hambriento que pasara después de las 4 y de ofrecerle una opípara cena. Staffy Pete pasaba casualmente por allí camino del parque y los mayordomos lo hicieron entrar y se atuvieron a la costumbre de la mansión. Staffy Pete estuvo mirando exclusivamente hacia adelante durante 10 minutos, pero sintió deseos de contemplar un campo visual más amplio. Con un tremendo esfuerzo movió lentamente la cabeza hacia la izquierda, y luego sus ojos se salieron de las órbitas temerosamente y contuvo la respiración, y los toscos zapatos que remataban sus cortas piernas se retorcieron y crujieron sobre la grava, porque el viejo caballero cruzaba la Cuarta Avenida dirigiéndose hacia el banco de Pete. Todos los días de Acción de Gracias, durante 9 años, el viejo caballero había llegado hasta allí, encontrando a Staffy Pete en su banco. El viejo caballero procuraba convertir aquello en una tradición. Todos los días de Acción de Gracias, durante 9 años había ido a buscar allí a Pete para llevarlo a un restaurante y mirarlo engullir una suculenta cena. En Inglaterra esas cosas se hacen mecánicamente, pero nuestro país es joven y un período de 9 años no está tan mal. Para resultar pintorescos debemos seguir haciendo la misma cosa durante largo tiempo sin olvidarla una sola vez. Algo así como la recaudación de las monedas semanales del seguro industrial o la limpieza de las calles. El viejo caballero se dirigió enhiesto y majestuoso hacia la institución que estaba creando. Es cierto que el sentimiento anual de Staffy Pete nada tenía de nacional, como lo son la Carta Magna o el dulce para el desayuno en Inglaterra. Pero era un gesto, era casi feudal, revelaba, por lo menos, que una costumbre no era imposible en en los Estados Unidos. El viejo caballero era delgado y alto y tenía 60 años. Vestía de negro y cabalgaban sobre su nariz un par de lentes anticuados que no querían asentarse firmemente. Su cabello era más blanco y ralo que el año anterior y parecía usar más que entonces su grande y nudoso bastón de mango retorcido. Cuando su probado benefactor se acercó, Staffy resopló y se estremeció como el gordísimo bulldog de una señora cuando un perro callejero lo mira con la pelambre erizada. Sentía tentaciones de huir, pero toda la habilidad de Santos Dumont no hubiera podido arrancarlo de su banco. Los marmitones de las dos ancianas damas habían hecho bien su trabajo. «Buenos días», dijo el viejo caballero. «Me alegro de advertir que las vicisitudes de otro año lo han respetado, dejándolo sano y salvo para vagabundear por este bello mundo. Por esa sola bendición vale la pena que ambos saludemos alborozados este día de Acción de Gracias. Si viene conmigo, amigo mío, le ofreceré una cena que hará armonizar su bienestar físico con el mental». Esto era lo que decía siempre el viejo caballero, todos los días de Acción de Gracias desde hacía 9 años. Las propias palabras formaban casi una institución, nada podía compararse con ellas, salvo la Declaración de Independencia. Hasta entonces habían sido siempre música para los oídos de Staffy, pero ahora Pete miraba al viejo caballero con un lacrimoso sufrimiento en los ojos. La fina nieve crepitaba casi al caer sobre su sudorosa frente, pero el viejo caballero tembló levemente y le volvió la espalda al viento. Staffy se había preguntado siempre por qué decía aquellas palabras con cierta tristeza el viejo caballero. No sabía que al decirlas ansiaba tener un heredero, un hijo que viniera allí cuando él hubiese muerto,
un hijo que se irguiese fuerte y orgulloso ante algún otro Staffy y le dijera, en memoria de mi padre. Entonces aquello sí que sería una institución. Pero el viejo caballero no tenía parientes, vivía en unas habitaciones alquiladas en una de esas mansiones de piedra arenisca de antiguas familias en decadencia, en una de las apacibles calles del este del parque. En invierno cultivaba fucsias en un pequeño invernadero. En primavera intervenía en la procesión de Pascua. En verano vivía en una granja de las colinas de Nueva Jersey y se sentaba en un sillón de mimbre hablando de una mariposa, la Ornithoptera amphrisius, que esperaba hallar algún día. En otoño le ofrecía una cena a Staffy. Esas eran las tareas del viejo caballero. Staffy Pete lo miró durante medio minuto, inquieto, desamparado, apiadado de sí mismo. En los ojos del viejo caballero brillaba el placer de dar. Cada año su rostro se tornaba más arrugado, pero su pequeña corbata negra formaba un moño tan donairoso como siempre, y su ropa interior era hermosa y blanca, y su bigote gris estaba retorcido con gracia en las puntas. Y entonces Staffy hizo un ruido parecido al de los guisantes que hierven en una cacerola. Su intención era hablar, y como el viejo caballero había oído aquellos sonidos 9 veces ya, interpretó acertadamente que constituían la vieja fórmula de aceptación de Staffy. «Gracias, señor. Iré con usted y se lo agradezco mucho. Tengo mucha hambre, señor». El coma de plenitud no le había impedido a Staffy comprender que era la base de una institución. Su apetito del Día de Acción de Gracias no era suyo. Le pertenecía en base a todos los sagrados derechos de la costumbre establecida, a aquel viejo y bondadoso caballero que se lo había apropiado. Es verdad que los Estados Unidos son libres, pero para establecer una tradición uno debía ser un decimal que se repetía. Los héroes no son exclusivamente de acero y oro. He aquí a uno que solo ha esgrimido armas de hierro rudamente plateadas y de latón. El viejo caballero llevó a su protegido anual al sur, hacia el restaurante y la mesa donde se había efectuado siempre el banquete. Los reconocieron. «Ahí viene el viejo que siempre convida a comer al mismo vagabundo el Día de Acción de Gracias», dijo el camarero. El viejo caballero se sentó del otro lado de la mesa, brillando como una perla ahumada junto a la piedra angular de la futura tradición. Los camareros apilaron sobre la mesa viandas de fiesta, y Staffy, con un suspiro que interpretaron como una expresión de hambre, alzó el cuchillo y el tenedor y se cinceló una corona de imperecedero laurel. Nunca se abrió paso entre las filas enemigas un héroe más valeroso. El pavo, las costillas, las sopas, las legumbres, los pasteles, todo desapareció ante él en cuanto fue servido. Atiborrado casi hasta el máximo cuando entró en el restaurante, el olor de la comida le había hecho perder casi su honor de caballero, pero se dominó como un auténtico hidalgo antiguo. Vio el aire de filantrópica felicidad del viejo caballero, un aire más feliz aún que el provocado por las fucsias y el Ornithoptera amphrisius, y no tuvo valor para verlo desaparecer. Al cabo de una hora, Staffy se echó atrás victorioso. «Muchísimas gracias, señor», dijo con el resoplido de una vieja pipa agujereada. «Muchísimas gracias por su bondadoso almuerzo». Luego se levantó con dificultad, con los ojos vítreos, y se dirigió hacia la cocina. Un camarero daba vueltas a su alrededor como un trompo y le señaló la puerta. El viejo caballero contó cuidadosamente $1.30 en monedas de plata, dejando 3 níqueles de propina para el camarero. Ambos se separaron como todos los años en la puerta. El viejo caballero se fue hacia el sur y Staffy hacia el norte. Al llegar a la primera esquina, Staffy se volvió y permaneció inmóvil un instante. Luego pareció surgir violentamente de sus harapos como un búho que se despoja de sus plumas y se desplomó sobre la acera como un caballo agotado. Cuando llegó la ambulancia, el joven médico y el conductor profirieron en voz baja una blasfemia ante el peso de Staffy. No había olor a whisky que justificara un traslado al camión celular de la policía, de modo que Staffy y sus 2 cenas fueron a dar al hospital.
Allí lo tendieron sobre una cama y empezaron a sondearlo en busca de enfermedades extrañas, con la esperanza de descubrir casualmente algún problema con el acero desnudo. Y he aquí que al cabo de una hora otra ambulancia trajo al viejo caballero. Lo tendieron sobre otra cama y hablaron de apendicitis, pues su aspecto prometía una buena cuenta de honorarios. Pero pronto uno de los médicos jóvenes se encontró con una de las enfermeras cuyos ojos le gustaban y se detuvo a charlar con ella sobre los casos del hospital. ¿Quién podría creer que ese simpático caballero de edad que tenemos ahí ha estado a punto de morirse de hambre?, dijo. Supongo que debe pertenecer a una de esas familias antiguas y orgullosas. Me dijo que no había probado bocado desde hacía 3 días.